Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para cada uno de ustedes desde sus hogares, desde donde nos están escuchando. Bienvenidos a esta nueva transmisión. El día de hoy vamos a hablar de la resonancia, eco de la vida entre las creaciones. Empezamos con un video que es un llamado para cada uno de nosotros. Es un video que nos ubica en tiempo y espacio. Es un video que es muy bonito porque es esperanzador, porque nos entrega una promesa, porque sí hay un futuro mejor si nosotros nos sincronizamos con la resonancia, con esa resonancia, como esa ley que vamos a comprender y a entender y a empezar a practicar el día de hoy y de hoy en adelante. El video también nos lleva a que si nosotros estamos aquí, tenemos que enfrentarnos a otras fuerzas. El solo hecho ya de estar aquí dispuestos, escuchando, aprendiendo, enalteciendo el espíritu con las verdades del Padre Eterno, quiere decir que esa otra fuerza también nos va a poner su pie de tropiezo, pero eso quiere decir que nosotros vamos por buen camino. Entonces escuchemos el video y ubiquémonos, porque la conferencia de hoy, como todas las que se han entregado aquí en Coricancha, es para entregar herramientas y para que cada uno de nosotros nos ubiquemos en un lado. Amadísimos hermanos, tendrán ustedes mente clara y una gran decisión ante este conocimiento que se os otorga. Sabrán tomar resoluciones acertadas y de gran sabiduría ante las fuerzas opositoras que ya se han desencadenado en contra de este plan. El solo haberlos traído aquí ya implica un gran movimiento contrario para establecer fuerzas negativas que querrán llevarlos al fracaso, para desechar y desoír las verdaderas enseñanzas elevadas, que dan origen a la más alta y sagrada elevación, que es la del espíritu. Si trabajan con amor, los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las buenas reglas de conducta que han aprendido, si permanecen en la verdad, entonces es de vosotros el premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la preexistencia deberán permanecer en él, y ustedes y los hombres de buena voluntad y clara conciencia lucharán por ello con las armas de la verdad y la justicia, siendo ya sabedores de estar amparados y protegidos por las fuerzas universales del amor, que solo manejan los grandes logos solares y miembros de las jerarquías planetarias. Preparad a vuestros hermanos, dando con paciencia y sabiduría las informaciones. Preparadlos por grupos o individualmente, según vuestro acertado parecer. El video es muy diciente, como les decía al principio, es un video que nos lleva a esa reflexión para que miremos que tenemos que prepararnos y preparar a nuestros hermanos, pero prepararlos con paciencia, con amor, con sabiduría. Entramos en el tema de hoy, que es la resonancia. Vamos a empezar hablando términos que el mundo nos entrega. Entonces, para entender realmente la importancia y el significado de qué es la resonancia, empecemos con lo que el mundo nos ofrece. Dice, la resonancia. La resonancia es un fenómeno en el que un objeto o sistema oscila o vibra a una frecuencia específica, cuando se le somete a una fuerza periódica de vibración. La Real Academia Española, la resonancia como el fenómeno por el cual un cuerpo o sistema oscila a una frecuencia determinada cuando se le somete a una fuerza externa que actúa periódicamente y con una frecuencia igual o parecida. Entonces aquí nos dicen y nos muestran qué es la resonancia en cuanto a lo que nosotros conocemos, que nos han entregado como un conocimiento básico aquí en el planeta Tierra. Vamos a ver el siguiente video donde esa resonancia que nosotros conocemos nos hace daño, donde esas frecuencias
donde esas vibraciones están matando al ser humano y nosotros por inocencia, por desconocimiento, estamos siendo cómplices y estamos replicando esa información errónea. Escuchemos el video. Protocolo de activación, grafeno, biointegrado y escalada frecuencial global. Efectos de la resonancia inducida, despolarización de membranas celulares, tormentas de citoquinas, hiperactivación inmunológica, formación de microcoágulos por agregación proteica, arritmias y fallos cardíacos súbitos por interferencia bioeléctrica. Lo que llaman síndrome es solo el nombre que le dieron al colapso de un organismo saturado por frecuencias que no fueron diseñadas para cuerpos humanos. Infraestructura de control. La escalada de frecuencias se acopla a un sistema de armas de energía dirigida, microondas pulsadas que inducen dolor, desorientación o parálisis focalizada, rayos electromagnéticos concentrados que amplifican la resonancia del grafeno, sistemas de control remoto que convierten cuerpos en nodos de una red invisible, torres, satélites, enjambres de drones, todo conectado a un ecosistema de vigilancia que convierte la biología humana en hardware transhumanista, chemtrails y malla ionosférica. La atmósfera ya fue intervenida. Los chemtrails no son vapor, son estelas de polímero de alta densidad cargadas con siloxano trifásico para dispersión térmica, nanopartículas de bario y aluminio para refracción espectral, agentes de enlace ionizado para interferencia electromagnética y en la capa superior, el verdadero truco, polonio 210, liberado en microdosis para sobrecalentar la ionosfera. Resultado, una segunda malla radioactiva que genera el efecto lupa ionosférica, un invernadero electromagnético donde la carne se cocina en silencio. Escenario de biocontrol total. Los cuerpos funcionan como receptores y transmisores. La inmunidad se convierte en campo de batalla. La identidad humana se diluye en un sistema de control algorítmico. Esto es la evolución de los organismos vivientes, en máquinas para la final colonización tecnológica del cuerpo. El grafeno y las frecuencias son las cadenas invisibles de un mundo donde la carne se vuelve antena y la sangre circuito. Te dijeron que el grafeno era el futuro, que el 5G era solo velocidad, pero eso era solo el tráiler. La película real ya se está reproduciendo en tu torrente sanguíneo. El grafeno no fue un accidente. Fue una infiltración nanotecnológica con arquitectura de resonancia. Un material bidimensional con propiedades cuánticas, capaz de actuar como transductor electromagnético cuando se expone a patrones vibratorios específicos. Y esos patrones ya están en marcha. No se trata de una frecuencia aislada. Se trata de una escalada global de frecuencias, un bombardeo invisible que atraviesa cuerpos, ciudades y atmósferas. Cuando el entorno electromagnético se intensifica, el grafeno en tu cuerpo deja de ser pasivo, empieza a vibrar, oscila, se sincroniza con tu biología y convierte tu carne en antena. No estás enfermo, estás siendo irradiado desde adentro, pero todo esto está siendo contrarrestado con tecnología del futuro en este presente de esta línea temporal tan parasitada. ¿Ciencia ficción? Pasa por mis perfiles y observa. Lo cierto es que están desesperados, y estos son sus últimos recursos para intentar esclavizar en redes psicotrónicas al humano actual. Como observamos en el video, que es muy diciente, ahí nos habla de frecuencias, de ondas, de cómo a través de algo externo nosotros estamos haciéndonos daño. Porque a través del grafeno, como lo decía ahí, a través de las antenas 5G y todo lo que tiene frecuencias, onda, porque esa es la resonancia que podemos ver, digamos, o palpar o entender en este planeta Tierra. Como esa resonancia que permite que a través de un celular yo haga una videollamada y llegue una imagen o llegue un eco a Estados Unidos, a Panamá, a otro continente. Esa es la resonancia que nosotros conocemos,
muy inteligente, muy bacana, muy chévere, porque nos permite comunicarnos con las demás personas, con nuestros familiares a distancia. Pero internamente nosotros nos estamos cocinando, como lo decía en el video, a través de todo eso que llamamos avance, a través de todo eso que llamamos tecnología y que llamamos progreso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comprender por qué esa resonancia, esa vibración, esas ondas magnéticas nos están dañando. Aquí en esta lámina nos dice y nos certifica lo siguiente: el corazón invertido es el significado del toque de la maldad a nuestro propio ser. Maldad que aumenta con las bajas emociones, pasiones y sentimientos de odio para apagar el destello de los centros magnéticos. Eso lo encontramos en el libro dorado del caminante. Aquí hay un video, pero antes de mostrarles el video, yo quiero que pongamos mucha atención y dice: el corazón invertido es el significado del toque de la maldad a nuestro propio ser. Cada uno de nosotros que estamos vivos en este planeta Tierra tenemos un corazón en este cuerpo físico, un corazón de carne, pero dice que ese corazón ha sido invertido. Hagámonos esa pregunta: ¿cómo así que nuestro corazón ha sido invertido? Hoy estamos hablando de la resonancia, pero para comprender la magnitud de esa ley de perfección, de creación, porque decía en la lámina al inicio que la resonancia es el eco de la vida en las creaciones. ¿Por qué está el planeta como está? ¿Por qué está el ser humano como está? Porque aquí nos está dando la respuesta. Dice que el corazón ha sido invertido. Y ha sido invertido, ¿por qué? Porque nos han puesto a trabajar para una fuerza opositora que no quiere que prevalezca la vida en el planeta. Escuchemos el video. ¿Por qué nos equivocamos si venimos de un ser perfecto llamado Padre Eterno? ¿Por qué si Él es perfecto nosotros cometemos tantos errores? Viene entonces la respuesta. Hay otra imagen. Qué interesante. Diferente a la del Padre Eterno. Hay otra imagen que se nos ha vendido a nosotros, se nos ha enseñado, inculcado, mostrado, incrustado y con violencia instalado en la mente. Y esa imagen no es perfecta, no es la del Padre Eterno, no es la información que nos puede conducir a una vida dentro de la ley, sino una vida llena de errores. Esa imagen la llamó el Apocalipsis en su profecía de Jesús diablo, Lucifer, Satanás, serpiente antigua, que traducido a lenguaje no místico religioso es una organización que gobierna el mundo, una organización que instaló el nuevo orden mundial, y de este mismo orden todos los medios de comunicación transmiten la información que necesitan que las personas tengan en su mente para que de esa información mental se generen pensamientos que les permitan encajar en este sistema hecho para nacer, crecer, reproducirse, morir y sufrir. El video es muy interesante y muy conciso y preciso y nos explica por qué el corazón está invertido. Porque llegó aquí al planeta Tierra una invasión, que ya eso lo hemos conocido y se ha entregado esa información aquí en el canal. Pero a grosso modo llegó esa invasión y nos hizo creer que éramos buenos y nos hizo actuar, y vamos a ver más adelante que nosotros como seres humanos somos una cajita, la podemos llamar. ¿Para qué? Para replicar mensaje. Entonces ese corazón invertido es porque hemos estado haciendo lo que creemos que es bueno, pero no es bueno. Entonces hemos estado replicando una falsa imagen, una falsa información. Hemos estado replicando lo que es el odio, como lo dice en la imagen, esas bajas pasiones, esos sentimientos que hacen que esos destellos, que esos centros magnéticos, que son esos 7 logosoles. ¿Y qué hace un sol? Un sol da vida. ¿Qué hace el sol de este planeta? Calienta, genera fotones. ¿Para qué? Para que el planeta esté vivo. Porque si no existiera el sol, a través de esa frecuencia, esas ondas, de esa vibración, este planeta estaría congelado. Entonces eso es lo que quiere esa otra fuerza oscura: apagar esos soles que cada uno de nosotros contenemos en nuestro espíritu, que son esos 7 logosoles. Su nombre lo dice, son para brillar y para darle vida a toda esta humanidad, a todo este cuerpo, a esas 72.000 billones de células en ambas polaridades. Entonces, ¿cómo nosotros estamos vibrando? ¿Cómo nuestro corazón está haciendo esa caja receptora? ¿Y qué es lo que está multiplicando
el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es cuanto le sucedió a ese, un hijo de esta humanidad, pues siendo medio bueno había creado canales de comunicación para entidades bajas, y esa situación conduciría a la perdición de la humanidad por la facilidad de ser interceptado por la luz y las tinieblas al mismo tiempo. Pues como buena caja de resonancia, Metziah se convertiría en el mensajero de las tinieblas. Eso está en el libro dorado del caminante. Esta lámina nos complementa lo que hemos estado hablando en esta transmisión, que nosotros como seres humanos, podemos decirlo, somos una caja de resonancia. Esa caja de resonancia, como ha estado grabando y ha estado replicando la falsa imagen, como se podía observar en la imagen, esa falsa imagen de ese Dios impostor, por eso está como está el planeta, por eso está como está el ser humano, porque yo como Angélica no tenía conocimiento, hace mucho tiempo atrás no tenía conocimiento de quién era, de para dónde iba y quién soy, por qué estoy aquí. He estado replicando día tras día, segundo a segundo, mes a mes, una falsa imagen. He estado replicando el odio, la división, la zozobra, la mentira, que más adelante nos van a certificar unas citas bíblicas, y esto no es religión, ya saben que este canal no está propagando ni dando información sobre religión, pero nos sustentamos en el que nos dio la vida, en ese creador, en ese mensajero que estuvo aquí para entregarnos la vida eterna. No habrá velos ante los ojos de los hombres, no habrá mordaza que aprisionen el verbo creador, no habrá cuerdas que aten, no habrá palabras que hieran, no habrá palabras que rompan, porque se sentarán alrededor para oír el verbo creador, y la lógica de la lógica resonará en todos los oídos de los hombres. Todos los corazones se abrirán y todos podrán recibir mi palabra. No habrá corazón que no llore, no habrá corazón que no sienta el poder de mis palabras, y no habrá un solo hombre que no se impregne y se llene de ellas. Observábamos que somos esa caja de resonancia, pero hemos estado en la frecuencia equivocada. Hemos estado en la frecuencia de esa falsa imagen, digámoslo, del diablo, de Satanás, de ese 666, y ahora en estos tiempos de oscuridad nosotros tenemos que aprender a conocer realmente cómo funciona la frecuencia y ser mensajeros de esa sintonía de la luz. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ubicamos en el amor, en la armonía, en la paz, en la calma, en la serenidad, todo se va a volver un caos. Y afuera puede haber un caos, pero la pregunta es ¿cómo estoy yo? Porque la decisión es cada uno de nosotros. Entonces aquí nos muestra, y es un llamado a que no habrán oídos, no habrán ojos, no habrá nadie que no sienta esta verdad. Pero esas personas que sienten la verdad son porque resuenan con la luz, son porque vienen desde allá, son porque son de ese eco. Un eco es que yo emito aquí una voz y suena a distancia. Entonces somos esa vida que desde hace mucho tiempo, desde la preexistencia, desde el prepensamiento, nosotros ya existíamos y ahora somos el resultado. Y esta caja como mensajero, esta caja como cuerpo, ha estado transmitiendo un mensaje erróneo, ha estado transmitiendo una información que no viene de la luz. Entonces, hoy vamos a aprender que nosotros sí somos mensajeros, que nosotros somos una caja receptora, pero que tenemos que ubicarnos y estar en la frecuencia adecuada, en la frecuencia de la luz, en la frecuencia que nos va a llevar a la vida eterna. El verbo creador ha llegado y en vosotros se manifestará en toda su dimensión y gloria, porque la hora es y se precisan hombres humildes, personas dispuestas para propagar el verbo de mi palabra, para que todos los hombres se contagien y marchen el uno con el otro, anhelantes, haciendo y amasando el buen pan entre sus hermanos, porque no se da levadura, sino trigo, y vuestras manos amasarán, y con vuestras propias manos daréis de comer a las gentes el pan de vida, el verbo creador, la palabra viva. Nosotros que estamos aquí dispuestos, escuchando hoy, los que nos escucharán mañana y pasado mañana, y en algún tiempo se topen con esta charla o con este canal o con la verdad de la creación, son esos hombres
humildes y dispuestos, que somos aquellos que ya entendemos y comprendemos que hemos sido engañados y que es tiempo de que entreguemos el mensaje, de que resonemos con la luz, porque si seguimos como estamos, no va a haber un futuro. Pero no va a haber un futuro, es para aquel que no toma esa decisión, porque sí hay un futuro, sí hay un tercer día, sí hay una esperanza. Eso nos lo enseña y nos lo muestra la profecía. La pregunta es, ¿yo quiero hacer parte de ese tercer día? ¿Yo quiero hacer parte de esa esperanza para mis hermanos y mis semejantes? Tenemos que entregar esa palabra, ese verbo creador, para poder darle vida a aquellas personas que están vivas, pero que realmente están muertas, porque han sido engañadas, porque la vida es el eco, porque la resonancia es el eco de la vida. Y si nosotros no resonamos con la luz, estamos muertos. Vosotros seréis manantiales. ¿Un manantial qué es? De un manantial emana el agua, emana la vida. Vosotros seréis manantiales. Manará de vuestros labios la palabra limpia, la palabra pura, bellamente pronunciada, sin apariencias vanas, para que todo aquel que la escuche, viva y vibre con todos los hombres. Ha llegado el momento en que se rompen las barreras. No habrá una iglesia que impere, no habrán dos religiones que rivalicen, no habrá tres hombres que dominen, no habrá cuatro gobiernos que esclavicen, no habrá cinco dioses que dobleguen la dignidad de los hombres, no habrá 6 naciones que sometan la mente del hombre. Habrá 7 ángeles que tocan la trompeta y habrá un solo pastor, y todos los hombres le entenderán, porque las palabras se harán manifiestas en el corazón de todos ellos. Tendrán el poder del verbo, tendrán el poder en su boca y harán milagros ante los ojos de los hombres. Aquí nos certifica que si nosotros somos esos hombres humildes y dispuestos a dar la palabra, a entregar el verbo, tiene que ser una palabra limpia, una palabra bellamente pronunciada, una palabra de aliento, una palabra de armonía, una palabra que se entregue con amor. No podemos entregar odio, ni división, ni rencor, ni nada de eso, porque eso lo hacíamos cuando desconocíamos que nosotros somos esa cajita que resuena y que multiplica esa información, porque la resonancia tiene que ver con vibración, con ondas, con mensaje. Entonces, si yo empiezo a resonar en el amor, en la tranquilidad, en la sinceridad, en el deseo de poder ayudar a alguien, ¿no será que lo que las personas y mi entorno empieza a cambiar? Y si todos hacemos el pedacito de tarea que nos corresponde, resonamos con la luz, cambia mi familia, cambia mi entorno, mi ciudad, mi país, mi continente, y vamos a obtener y vamos a lograr ese tercer día de la inteligencia, ese tercer día en amor, en equilibrio, ese tercer día que es de convivencia. Ahí es donde se hacen realmente los milagros, porque los milagros no es ir a levantar un cuerpo que ya está frío, que ya está muerto, un ser que ya está inerte. El milagro se hace cuando yo entiendo quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, lo comprendo, lo aplico y le enseño a mi semejante que estando vivo está muerto y que tiene que ser ese proceso de transformación, ese proceso de resurrección para poder lograr la vida eterna. Y la vida eterna no es estar en este cuerpo durante toda la eternidad, porque sabemos que tenemos 7 días de creación y este cuerpo es solamente un vehículo que nos permite crecer y seguir avanzando en el ascenso, porque, reitero, la resonancia es el eco de la vida entre las creaciones. Entonces, durante esos 7 días de creación, yo cambio de cuerpo, de estuche, de cajita de resonancia, pero tengo que siempre regresar e ir subiendo esos días, escalándolos para poder llegar a la luz, que de allá de la luz es de donde viene la resonancia. No habrá ojo en toda la tierra que no vea. No habrá corazón que se esconda y no comprenda, porque vosotros que me buscáis y me encontráis, benditos sois porque llegáis a ser hijos del Padre. Eso está en la Constitución Universal del Espíritu. Entonces, esta lámina nos dice que nosotros tenemos que ser buscadores, porque el que busca encuentra. Pero ¿qué es lo que tenemos que buscar? Esa verdad lógica, esa verdad de creación. Tenemos que buscar lo que nos dé vida. Mire que en el
primer video hablaban de esa resonancia, de ese magnetismo, de todo lo físico, digámoslo así, una antena 5G, un grafeno, todo eso físico, pero realmente nosotros tenemos que buscar es lo del espíritu. Y si nosotros buscamos en nuestro espíritu esa verdad, la vamos a encontrar. ¿Por qué la vamos a encontrar? Porque nosotros ya la contenemos. Simplemente tenemos que adentrarnos, buscar, y ahí vamos a encontrar al Padre. Y como somos hijos del Padre, vamos a resonar con las enseñanzas del Padre, como lo queramos llamar, del anciano de días, del Padre eterno. Y eso es todo lo que tiene que ver con la creación. Todo lo que produce y contiene y hace destrucción no hace parte del Padre eterno y no tiene vida. Os exhorto a buscar estos frutos sin descanso y sin desmayo. Llegarán a lograrlo los que se vistan sin falsos plumajes. Allí está la verdadera batalla que debéis librar. Vence la ignorancia, derrota el fanatismo, gana la batalla sobre los sentidos y tu alma saldrá gloriosa y magnificada en tu lucha. La victoria es para la razón. Así también, en toda reivindicación que realices en aras de la mejoría humanística, debes utilizar la razón para excluir la violencia, la verdad para que haya justicia. ¿Será que en este mundo, no digamos planeta, sino en este mundo de oscuridad, hay verdad y hay justicia? No, porque si hubiera verdad y justicia, que son dos leyes de creación, que son dos leyes que están dentro del Padre eterno, no estaría el mundo como está. Pero el mundo está como está porque ha resonado, porque ha estado ligado, sintonizado en esa frecuencia de esa falsa imagen, en esa frecuencia de ese diablo, Satanás, como lo quieran llamar, pero no lo veamos allá en el externo, porque yo no estoy aplicando dentro de mí una verdad y una justicia, porque miento, porque siento rabia, celos, odio, todas esas bajas pasiones, todo aquello que no hace parte de mi corazón, porque mi corazón debe ser puro, así como un corazón de un bebé es puro, así tenemos que ser nosotros. Y dice que tenemos que luchar contra nosotros mismos para poder ganar esa batalla. Si nosotros ganamos esa batalla, vamos a salir victoriosos. Para salir victoriosos tenemos que aplicar la razón, pero no la razón común como todo el mundo piensa, que no, es que yo tengo la razón. Cuando cada uno piensa que tiene la razón, ahí hay una división. Pero nosotros tenemos que aplicar la razón lógica, esa razón que nos ubica en tiempo y espacio y que esa razón nos ubica a comprender a mi hermano. Cuando yo empiezo a comprender, empiezo a excluir la violencia. Pero ¿cómo está la humanidad en este momento? No comprendemos al hermano, no comprendo a mi esposo, no comprendo a mi hijo, no comprendo a mis padres. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto homicidio? ¿Por qué se matan de padres e hijos a hermanos? Como todo lo que nos muestran por las noticias. Porque el ser humano ha equivocado la mecánica de su corazón, ese corazón ha sido invertido y ha hecho un trabajo muy poderoso y muy fuerte para esa otra fuerza, para la división, para el odio. Ahora lo que tenemos que hacer es comprender, y suena reiterativo, pero es necesario, que yo como ser humano soy un mensajero, una cajita, un mensajero, y que depende de mí yo qué quiero entregarle a mi entorno, qué quiero entregar a este planeta. ¿Qué quiero compartir? Es decir, con qué yo estoy resonando. El mandamiento de la vida dice: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Cada hombre deberá ver en cada uno de sus semejantes a su prójimo, a su hermano, a su hermana. También en los enemigos aparentes deberéis ver a vuestro prójimo y esforzaos en amarlos desinteresadamente. El enemigo aparente puede serte incluso un buen ejemplo para el autorreconocimiento. Cuando tú te irritas a causa de tu hostilidad, que puede tener muchas caras, pues cuando algo os irrita en vuestro prójimo, hay algo igual o parecido en vosotros. Sin embargo, si puedes perdonar a tu prójimo que te ha inculpado y acusado, sin mayor irritación, no hay analogía alguna en ti. Es decir, que en ti no hay algo igual o parecido y por tanto
de eso no hay resonancia en tu alma. Este es el Evangelio de Jesús. Lo traemos aquí a colación porque es un mandamiento de la vida, como lo dice la lámina. Y ese mandamiento de la vida solo es uno. Y si nos vamos a religiones, para tenerlo más claro, nos dieron 10 mandamientos en una religión falsa, en una religión donde nos pusieron a que resonáramos con esos 10 mandamientos. Y el único mandamiento para nosotros poder ser libres, para nosotros poder estar conectados con el Padre Eterno, con la verdad, con la luz, es amar. Amar a nosotros mismos y amar a nuestros enemigos. Y perdonar, porque si yo me amo, yo puedo perdonar. Y aquí nos dicen que por qué nosotros nos irritamos cuando alguien nos dice algo. Es porque hay una resonancia entre esas dos personas. Entonces yo me estoy viendo reflejado en el otro, pero no lo comprendo. En el corazón de las creaciones, en el corazón, en el Padre Eterno, no existe nada que no vaya en pro de la vida. Entonces, si a mí, mi hermano, estamos hablando, dialogando, estamos conversando y vamos siempre por el mismo camino de la vida, ¿por qué me voy a tener que irritar con él? Entonces, miremos que nuestros enemigos son ese mejor ejemplo y ese mejor espejo para que nosotros nos revisemos y hagamos ese proceso de corregir nuestros errores. Pero amémonos nosotros y amemos a nuestros enemigos, perdonémoslos. Suena como difícil porque, bueno, me hizo tal circunstancia, tal jugada, me traicionó, bueno, todo lo atroz que haya pasado, yo no lo puedo perdonar, no lo puedo amar. Pero esa es la tarea, esa es la lucha, esa es la batalla que cada uno de nosotros tenemos que ganar. Y si nosotros somos hijos de la creación, hijos del Padre Eterno, nosotros resonamos con lo que el Padre Eterno tiene. Y les recuerdo, en el Padre Eterno no hay odio, solo hay amor. Y la Tierra y el sistema solar están recibiendo el haz de la luz del anciano de días, la energía de información del centro de la galaxia, que provoca el aumento en la vibración del planeta. Esto es un efecto directo sobre las ondas cerebrales y las células del hombre, que se elevan en resonancia y sincronicidad, hasta generar equilibrio con la verdadera frecuencia Pijer espiritual, a la que pertenece la humanidad terrestre. Aquí nos habla de que la humanidad terrestre tiene una resonancia y una sincronicidad con ese Pijer espiritual, con ese primer hombre espiritual, con ese ser universal que no tenía apegos, que no tenía odio, que no tenía esa información o esa imagen posterior, que es esa imagen del diablo. Entonces nosotros, desde aquí nos muestra que nosotros sí resonamos con el primer espíritu, sí resonamos con la luz, sí resonamos con la verdad, sino que como nos engañaron, nosotros nos comimos el cuento que teníamos que hacer lo de esa falsa imagen. Y eso es lo que yo quiero que se derrumbe el día de hoy, porque si nosotros derrumbamos eso, vamos a empezar a hacer las buenas obras, vamos a empezar a cambiar. Aquí también nos dice que esto ocasiona drásticos cambios en su comportamiento y en el planeta, que en el hombre están sometidos a dos caminos de acción y aplicación. Reitero nuevamente, la decisión la toma cada uno de nosotros, para que tomemos una acción y esa acción la apliquemos. Y dice, el primero, la comprensión, que es tolerancia. ¿Qué tan tolerante es el ser humano en el día de hoy, que está tan agobiado con el estrés, con todos esos afanes? Entonces dice, la primera, la comprensión, que es tolerancia, el amor. El otro, el miedo, que es la destrucción de su practicante y su entorno. Por esto es el hombre quien debe decidir cómo usar estas fuerzas y cuál camino tomar. Eso está en la memoria RAM 3. Entonces aquí podemos observar que no solamente el hombre, sino que el sistema solar, la Tierra, las galaxias, son energías, son vibración, tienen una resonancia y tienen un camino. En los sistemas solares, en las galaxias, no hay odio, no hay desequilibrio, no hay rencor, no hay nada de lo que existe aquí en la gente del planeta Tierra. Porque aquí es donde cayó esa invasión. Aquí
es donde el hombre tiene que hacer ese trabajo, porque nosotros somos esas semillas de ese primer hombre espiritual plantado aquí en el planeta Tierra, como dice, aquí dice, pertenece a la humanidad terrestre. Entonces nosotros somos pertenecientes de ese primer hombre espiritual. Y ese primer hombre espiritual tiene una verdadera frecuencia de resonancia, de sincronicidad, en equilibrio, en amor, en paz, en armonía. A ese origen es que nosotros tenemos que volver. Y nos dicen que hay dos caminos, uno que es el del amor y el otro que es el del miedo. Y solamente el del miedo destruye al que lo practica y a su entorno. Entonces hagámonos esa pregunta. Yo vivo con miedo, pero el miedo ¿qué abarca? Abarca odio, resentimiento, no abarca todo aquello que esa falsa imagen, ese impostor nos puso en la mente, en el pensamiento. No vivimos con miedo de morirnos, no vivimos con miedo de salir a la esquina y ya nos están robando. Con eso es que nosotros estamos a diario, esa es la frecuencia, esa es la vibración de cada uno de los corazones. Tenemos que hacer el trabajo de revertir ese corazón, de vivir en amor, en tolerancia. Cuanto más sol nos da, menos hambre tenemos. Pues una de las razones por las que tú comes para tener electrones. Claro, claro. No solo para tener nutrientes. La gente se cree que los nutrientes son solo las vitaminas, los minerales y los macronutrientes. No, los electrones también nutren. Y los electrones no solo están en la comida, que también. Están también en el sol y están también en el suelo. Y como toda la vida hemos dormido pegaditos al suelo y hemos andado descalzos o con zapatos y suelas que nos han permitido estar conectados a tierra, y eso es una fuente de electrones que hemos ido tomando casi sin darnos cuenta durante toda nuestra evolución. Ahora, desde que inventamos las suelas de goma, pues uno tiene que hacer eso que llaman grounding, ¿no? Para tratar de hackear la suela de goma, y ahora parece una cosa muy fancy y muy de moda, pero no es de moda, es que toda la vida lo hemos hecho, igual que el ayuno. El sol es exactamente igual, siempre lo hemos tenido ahí, siempre lo hemos tomado, nunca ha sido necesario decirle a la gente que tome sol porque la gente estaba debajo del sol sí o sí. El sol es otro donante de electrones descomunal. El video aquí empieza diciendo que cuando tomamos sol no tenemos hambre. Suena como chistoso, pero el video es más largo, sino que por el tiempo pues se comprime. ¿Por qué? Porque es que el sol es energía, es vitalidad. El sol emana ondas, ahí decía electrones. No solo del alimento se mantiene este cuerpo, pero ¿qué ha pasado o qué nos mostraba en el video ahí? Que nos han aislado de todo aquello que va en conexión con la vida, que va con la creación. Nos han aislado del sol en el momento en que ya empezamos a usar zapatos de goma, porque ya nosotros necesita esa otra fuerza que utilicemos zapatos de gomas. ¿Para qué? Para que perdamos esa conexión con esa Pachamama, que también esa Pachamama, esa tierra, es un ser vivo que en el momento en que nosotros nos descalzamos, andamos a pie limpio, estamos descargando este cuerpo de todas esas toxinas, de todas esas sustancias que enferman este cuerpo, pero también se está recargando nuestro espíritu. Entonces este videito lo traigo aquí a colación a esta lámina, porque la resonancia no es solamente lo que nos han enseñado o nos han mostrado en este plano terrenal. La resonancia viene desde el prepensamiento, la preexistencia. Entonces es ese eco de vida que está sellado en cada uno de nuestros corazones y tenemos que resonar con esa luz. Como ya vimos en las láminas anteriores y nos enfocamos pues como dar la diferencia entre la resonancia, ahorita vamos a entrar al grueso de qué es la resonancia en realidad. Y ahí dice, resonancia es el eco de la vida entre las creaciones, porque ella es el vínculo de las cosas creadas del mismo origen, que por vibración se reconocen y reconectan cuando ya tienen conciencia de lo que son como parte de sí misma. Entonces mire que esa vida que es allá, que fue en el prepensamiento, en la preexistencia, es acá. Y simplemente nosotros hemos sido esos mensajeros, esos viajeros del espíritu que día tras día, encarnación tras encarnación, hemos venido resonando con esa verdad, resonando con esa luz.
pero que ahora tiene que despertar, pero tiene que despertar con conciencia, porque yo no puedo resonar con el Padre eterno o yo no puedo reconocer mi origen si no tomo conciencia. Y esa resonancia es ella, es ese vínculo que me une, es esa frecuencia, es esa vibración, son esas ondas de pensamiento, de energía que me unen a la luz de la cual yo he salido y soy parte ahorita en este tiempo. Esa resonancia es reconocer que yo vengo desde esa preexistencia, que yo soy luz y que en este momento tengo que tomar conciencia para volver a mi origen. Porque vibración es la resonancia que se produce en el ser. Nuestro corazón no vibra cuando reconoce una verdad. Luego de pasar por la mente humana los pensamientos de mi Señor para los hombres terrestres de hoy, en los que ha madurado esta semilla. Aquí nos dice que nosotros somos una semilla resonante desde el prepensamiento y que hoy ha madurado. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi resonancia es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Porque resonancia es el ser de la carne original del Verbo, la verdad que se hace carne en quienes tienen la misma condición del Verbo, la luz de los orígenes o vida que Jesús demandó en los judíos no tenerla, y por esto le rechazaron, por no tener el mismo origen. Por lo tanto, jamás pueden vibrar con él en su luz. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Eso está en Juan 8:47. Aquí nos habla de que vibración es resonancia. Vuelvo y pregunto, y yo me hago la pregunta a cada rato. ¿Cómo estoy vibrando yo? ¿Cómo están vibrando mis células? ¿Cómo está vibrando mi corazón? ¿Será que mi corazón está en una vibración de amor, de equilibrio, de paz? Porque esa vibración es lo que produce al ser, y nosotros tenemos que producir un ser dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que levantar a ese hijo de hombre que está en cada uno de nosotros, que está en ese corazón, a ese hijo del hombre que ha estado ahí crucificado en esos 4 poderes, en esos 5 poderes, mejor dicho, y que por eso no se ha levantado. Pero cuando yo empiezo a reconocer que debo de comer el pan que descendió del cielo, ¿cuál será ese pan que descendió del cielo? ¿No es la resonancia? No es de un cielo por allá hipotético, sino de ese cielo de las creaciones, de ese mar de las creaciones, de ese vientre de las creaciones. De allá desciende la resonancia y yo debo comer de ella. Y resonancia es esa vibración, es esa frecuencia, es esa onda que nos emana el Padre Eterno a cada uno de nosotros en el corazón. Y acá dice que la resonancia es el ser de la carne original del Verbo, o el hombre que nos da el ejemplo para todo fue Jesús. Jesús llegó aquí en un cuerpo físico, pero él era el Verbo. Él venía y resonaba con todo lo del Padre. Él no hacía la obra por sí solo, él hacía la obra del Padre. Y ese es un llamado a que nosotros no hagamos la obra de la otra fuerza, no hagamos la obra del diablo, llamémoslo de esa forma, o de la oscuridad, que hagamos las obras del Padre. Porque Jesús vino aquí y él la tenía clarita. Y él también nos dijo que vosotros podéis hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Entonces, si él dijo eso y nosotros comprendemos desde dónde venimos y que resonamos con esa verdad de la creación, podemos hacer muchas cosas. Comer entonces su carne ayer, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es igual a decir hoy, y es el trono del Señor de días que extiende sus manos y su conocimiento para estos justos y salvados de la tierra, quienes reciben su reino preparado para ellos desde antes de la fundación de este mundo. El reconectarse y obtenerlo, porque las tinieblas hicieron todo con el pecado,
para ocultar, como la primera de Juan 3, 8, 11 manifestó. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para, en resonancia, deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la resonancia o simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que por resonancia nos amemos unos a otros. Juan 3, 8, 11 nos dice eso, que nosotros, si somos hijos de Dios, resonamos con las buenas obras y con el proceder de la verdad, de la justicia, pero que el hijo del diablo es el que hace el pecado. Porque ¿en qué momento estamos haciendo el pecado? En el momento que estamos desconectados de esa fuente original, en el momento que estamos obrando, actuando y que estamos en esa frecuencia del 666, llamémoslo así, del diablo, de Satanás, como lo queramos llamar. En todo caso, aquello que no va en pro de la vida es esa frecuencia errónea, es esa frecuencia en la que nos han tenido envueltos, en la que nos han hecho desconectarnos de ese ser verdadero, desconectarnos del Padre Creador, de la Madre y del Hijo, que no están allá afuera, que están dentro de cada uno de nosotros. Y cuando unimos esas tres fuerzas, empezamos a hacer una reconexión y empezamos a conectarnos realmente con la vida. Así entonces, vibra solo quien escucha el llamado, quien lo siente, quien resuena con él, porque es su misma vibración que solo así puede comprender este profundo cifrado de la libertad verdadera. ¿Será que el hombre está libre? ¿Será que el mundo en estos tiempos o en tiempos atrás ha estado libre? Aquí hay una charla en Coricancha sobre la libertad. Entonces, para que entren y la miren. Pero el hombre no ha estado libre. No ha estado libre, ¿por qué? Porque ha estado sujeto a esa falsa imagen que no permite la verdadera libertad, a esa imagen que nos lleva al dolor, a esa imagen que nos lleva a la tristeza, a la agonía, al sufrimiento, a la división. El hombre en ese estado tiene el corazón invertido y no puede hablar y no puede contener la verdadera libertad. Pero en el momento, así como se ve en la imagen, el hombre está libre, suelto, es porque empieza a reconocer ese eco de vida que él trae en su corazón. Resonancia es la tercera clave de Uriel para las ovejas que oyen la voz del pastor, porque la reconocen igual a ellas. Son las que no perecen jamás, porque nadie les arrebata de la mano del Padre, porque el Padre es mayor en luz, resonancia, que las tinieblas, que no tienen ninguna, y nadie de las tinieblas puede arrebatarlas de la mano de la luz, porque el Padre y el pastor son uno solo en vibración, son el mismo origen y finalidad de la resonancia verbo. Aquí, ¿qué nos dice? Que esas tinieblas no tienen raíz, pero la resonancia sí tiene una raíz y es mayor que todas esas filosofías, que todo eso que nos han impuesto para que el hombre pierda su identidad. Nos dicen que tenemos que resonar con el verbo, resonar con ese pan de vida, resonar con la creación. ¿Será que nosotros resonamos o escuchamos o nos enmaravillamos con el sonido de los pajaritos, del arroyo del río, de las olas del mar, del viento? ¿Será que realmente nosotros cuando eso suena no nos da un agrado, una satisfacción, una alegría, una libertad al corazón? Yo creo que sí, porque es que a veces tenemos esas emociones que no son libertarias, que son pasajeras, que son materiales, y eso no resuena en el Padre Eterno. Nosotros tenemos que resonar es con toda la creación, con todos los animalitos, con todos los seres vivos. Ahí sí realmente estamos resonando y estamos recreando y creando más vida, porque este planeta pasa a una cuarta era planetaria y nosotros pasamos con él también. Sé pues vosotros buscadores de ella, sé pues vosotros por resonancia receptores de la vida del que la entregó en la cruz de Satanás para tomarla.
Sé hermanos de Uriel y de las potestades doradas, quienes toman el aliento del que da vida y del que en sus manos tiene el dar vida eterna, porque esa es su resonancia de creación. Entonces aquí nos dicen que busquemos, vuelven y nos hacen ese llamado, que seamos vosotros esos buscadores de ella. El Padre Eterno está ahí, como en la imagen se puede observar. Él está allá en esa gran conciencia creadora, en ese prepensamiento, en esa preexistencia, emanando su vibración, sus ondas, su frecuencia, para que nosotros lo busquemos, porque depende del trabajo de que nosotros seamos esos buscadores de ella. Ella está ahí, pero nosotros tenemos que buscarla. En el momento en que nosotros la buscamos y nos volvemos en esos receptores de esa misma resonancia, como lo hizo Jesús aquí, que vino al planeta Tierra y que entregó su vida en esa cruz de Satanás para volverla a tomar, es lo que yo les decía ahora. Habemos hombres y mujeres aquí en la humanidad que entregamos esta vida para volverla a tomar, pero no tenemos que esperar a que este cuerpo se enfríe, a que estemos sin el aliento. Así como estamos vivos, hablando, caminando, tenemos que morir a esa falsa imagen, morir a ese pecado, morir a ese odio y empezar a tomar esa nueva vida, pero esa vida de amor, esa vida de equilibrio, esa vida de alegría, esa vida que la cual nosotros podemos tener o estar dentro de esas bienaventuranzas que nos dejó Jesús. El Verbo es un conector único del Padre sin fin, en el hombre terrestre y el Cristo. Allí está su voz y palabras, su ser, su vibrar, la resonancia de sentir y transmitir, todo profundamente dentro del corazón, donde se siente y se mide, pero a su vez mide al que se interesa por él, porque el Verbo no se manifiesta en aquel que está en el caos de las tinieblas. Él en sí mismo tiene un orden y todo aquel que logra vivir en el orden que contiene puede existir. Entonces aquí nos dice que el Verbo creador no se manifiesta en aquel que vive en el caos de las tinieblas. Y suena reiterativo, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la gente? En un caos. ¿Será que en ese caos, en esas tinieblas, el Verbo se puede manifestar? Yo digo que no. Digo que tenemos que hacer un trabajo de serenidad, de tranquilidad, de respirar, de contener realmente el aliento, el amor, la paz, la armonía, para que ese Verbo se manifieste dentro de cada uno de nosotros, para que ese Hijo del Hombre se levante, para que le demos vida a ese Cristo que cada uno de nosotros contenemos, porque somos hijos del Cristo, somos hijos del Padre. Entonces, para poder conectarnos con Él, tenemos que tomar conciencia y eliminar todo aquel pecado, que cada uno sabe cuál es su pecado, cada uno sabe cuál es su error, su falla. Entonces, hagamos ese proceso de cambio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Este Juan 8:44, ¿qué hace aquí? Desenmascara a ese diablo. Ese diablo es homicida. En ese diablo no hay principio de verdad. En ese diablo, cada que él habla, hay una mentira. ¿Será que nosotros hemos dicho mentiras? ¿O será que el que está libre de pecado que tire la primera piedra? Yo creo que no hay nadie que pueda tirar la primera piedra en estos momentos. Entonces el llamado es a eso, a corregir ese camino, a corregir esa celda, a eliminar ese pecado, esa mentira y sobre todo a tomar conciencia de que hemos estado trabajando para la otra fuerza. Aunque nos creamos buenos y seamos buenos seres humanos aquí en este planeta Tierra, hemos sido ese mensajero y esa cajita de resonancia para esa otra fuerza oscura, porque esa otra fuerza oscura ha acabado al hombre y ha querido eliminar la vida de este planeta. Ha intentado de 1000 formas, con armas, con cuchillos, con pistolas, con bombas, con todo aquello, hasta con una tercera guerra mundial. Pero como ellos saben que el hombre está trabajando para ellos,
lo que está haciendo es que nosotros mismos nos matemos. En esa ignorancia, en ese desconocimiento y y estar trabajando en esa resonancia para esa otra fuerza, el hombre se está matando a sí mismo. Jesús nos dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Ese es el llamado a cada uno de nosotros. Eliminar ese pecado, pero hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Crear y recrear la vida. Porque si el Padre Creador nos dio a nosotros la vida y nosotros somos hijos de Él, tenemos que hacer la voluntad de Él. Crear y recrear la vida en este planeta y en todos los planetas. Aquí dice, debemos resonar. Es una frase, pero yo diría, ¿cómo está resonando el corazón de cada uno de nosotros? ¿Será que el corazón de cada uno de nosotros está resonando en amor o en odio? Hagamos esa reflexión. ¿En paz o en guerra? ¿Equilibrio o en caos? ¿En comprensión o incomprensión? ¿Paciencia o afanes? ¿Sabiduría o filosofías? ¿Perdón o dolor? ¿Cómo está resonando el corazón de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros? Hagamos esa reflexión, porque si el corazón de nosotros está en amor, en paz, equilibrio, comprensión, paciencia, sabiduría, perdón, estamos haciendo la obra del Padre, estamos resonando en una buena frecuencia, digámoslo así. Pero si estamos resonando, replicando, multiplicando odio, guerras, caos, incomprensión, afanes, filosofías y dolor, estamos haciéndole el trabajo a la otra fuerza. Y recuerde que decían que hay dos caminos, uno del amor y el otro del miedo y el odio. ¿En qué camino, en qué frecuencia, llamémoslo así, me ubico yo? Ese es el llamado, ¿no? A que tomemos decisión desde ahora. Y los dejamos con estas dos últimas láminas y un videito que resumen lo que hemos estado tratando hoy. Tus pensamientos están recableando tu cerebro ahora mismo. Es decir, que con esta información y toda la información que se entrega aquí cada 8 días, nuestro cerebro empieza pues a recablearse, a resetearse, digámoslo de esta forma. Ahora hagamos ese cambio en el pensamiento para que cambie nuestro cuerpo, para que cambie nuestro entorno y hagamos sencillamente las obras del Padre. Dice, un nuevo estudio innovador ha revelado que la autoconversación, la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, puede cambiar físicamente la estructura del cerebro, para bien o para mal. Este descubrimiento demuestra que nuestro diálogo interno no es solo un ruido mental, es la fuerza poderosa que se da forma a cómo pensamos, sentimos e incluso sanarnos. Los científicos encontraron que la autoconversación positiva puede fortalecer las conexiones neuronales relacionadas con la confianza, el enfoque y la estabilidad emocional. Cuando te animas a ti mismo, tu cerebro responde liberando productos químicos que mejoran el aprendizaje, la memoria y la motivación. Con el paso del tiempo, estos pensamientos repetidos literalmente vuelven a cablear tus vías neuronales, reforzando el optimismo y la resistencia. Pero hay un lado más oscuro también, autoconversación negativa, llena de críticas o miedos. Puede activar circuitos de estrés en el cerebro, aumentando los niveles de cortisol y las áreas relacionadas con el control emocional. En otras palabras, cómo te hablas a ti mismo puede construir tu mente o descomponerla lentamente. Esta investigación resalta una poderosa verdad. El cerebro escucha. Cada palabra que piensas o dices se convierte en una señal que tu cerebro toma en serio, dando forma a tu realidad a nivel celular. Es como esculpir tu propia mente con el cincel del pensamiento. Las implicaciones son profundas. Con conciencia consciente y positiva intencional, literalmente podemos entrenar nuestro cerebro para ser más tranquilos, más fuertes y más compasivos. No es magia, es neurociencia. Así que la próxima vez que hables contigo mismo, recuerda, tu cerebro está escuchando.
Elige palabras que sanen, no lastimen, porque la historia que te cuentas hoy se convierte en la persona que vives como mañana. Con este mensaje, que es un estudio que se ha realizado, se observa de que la resonancia es tangible. ¿Cómo resuena mi pensamiento en mí? ¿Cómo me estoy hablando yo? ¿Cómo me reconozco? ¿Yo me edifico? ¿Yo me valoro? ¿O yo me estoy degradando? Hagámonos esa pregunta, porque si yo me estoy degradando, estoy utilizando esos pensamientos de ese mensajero Mesías, de ese mensajero de destrucción. Pero si yo me hablo con amor, me valoro, sé quién soy, sé para dónde voy, sé por qué estoy aquí, soy compasivo, soy amoroso, vivo en tranquilidad, en armonía, en equilibrio, ayudo a mis hermanos, soy congruente con mi proceder, con mi accionar, estoy haciendo las obras del Padre Eterno. Pero tenemos que fijarnos muy bien y en la letra pequeña, como se dice, porque al principio de la charla decía que creyéndonos ser buenos, estamos replicando, es la fuerza contraria. Entonces tomémonos un tiempo para que nosotros respiremos, nos sentemos, nos calmemos y revisemos realmente cómo está resonando mi corazón, cómo debe resonar. Mire que cuando tenemos esas angustias, esas ansiedades, ese estrés, no sentimos dolor en el corazón, opresión, pero cuando estamos relajaditos, tranquilos, nos sentimos como libres, como alegres, como felices. Vivamos segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, el tiempo que sea necesario, pero que sea una constancia para que vamos grabando en nuestra memoria celular todo ese paquete de información de la luz y así podemos hacer ese proceso de reconectarnos en conciencia con nuestro creador, con ese origen. Escuchemos este videito. ¿Sabías que tu cuerpo te escucha? Literalmente, siempre. Todo lo que dices, piensas, hablas, sientes. Y cuando hablas con tus células puedes activar procesos de sanación que la ciencia ya está empezando a demostrar. Por lo tanto, tus células no son simples piezas biológicas, tienen memoria, reaccionan a la intención y responden a la energía que emites y sientes cada día. Cuando te hablas con miedo, con angustia, con rechazo, tu cuerpo entra en estrés y eso bloquea su capacidad natural de regeneración, de sanación, de perfección. Pero cuando te hablas con amor, con convicción y con gratitud, algo extraordinario ocurre. ¿Qué ocurre? La biología cambia, la química se transforma y tus células se alinean con un programa nuevo que es sanar, acorde a tu nuevo pensamiento. No es magia, es mente, es energía, es el campo cuántico respondiendo a tu enfoque. Y si cada día decretas tu salud perfecta, entrenas a tu cerebro y a tus células para que trabajen a tu favor. Gracias infinitas, energía divina y Espíritu Santo, porque yo soy uno con Dios y la salud perfecta es mi estado natural. Cada célula de mi cuerpo se regenera al 100% cada mañana. Mis células están sanas, armonizadas y llenas de amor. Hoy y siempre mi cuerpo está fuerte, equilibrado y lleno de luz. Soy un reflejo del amor universal. Gracias universo, gracias Espíritu Santo, gracias vida, gracias energía creadora por mi salud perfecta. Gracias, gracias, gracias. Bueno, con este videito le damos cierre a la entrega del día de hoy, pero creo que el video es muy diciente, ¿no? Nosotros debemos de dar gracias, como lo decía el video, gracias al Padre Creador, estar en amor, en equilibrio, porque todo eso hace que yo me pueda sanar. Y no solamente que yo me pueda sanar, que mis hermanos tengan también y obtengan esa sanación, que mi entorno viva en equilibrio, que viva en amor, en armonía, que no hayan conflictos, que eso es lo que el mundo necesita, que tengamos esa capacidad de comprender la resonancia, de entender que nosotros somos esos mensajeros, pero esos mensajeros divinos que nos utilizaron para replicar un mensaje erróneo, una falsa imagen, pero que a partir de hoy nosotros seamos esos mensajeros divinos que van por ahí día a día replicando como una llama, encendiendo los corazones de cada uno de ustedes, de sus familiares, de su entorno. ¿Para qué? Para que sigamos replicando esta resonancia, esa resonancia de amor, esa resonancia de vida, esa resonancia que es el eco de las creaciones, porque si no replicamos ese eco de las creaciones, ¿dónde vamos nosotros a gestarnos un mañana? Seamos esos hombres humildes y dispuestos entregando la verdad, pero esa verdad
del Padre eterno, del Padre, de la Madre y del Hijo, que generan vida en cada uno de nosotros. Los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema, para que empecemos a comprender la verdad que nos hace, esa verdad que nos permite la libertad, y a entregarla, a multiplicarla. Ese ha sido el llamado del día de hoy, y muchas gracias. Aquí les dejamos nuestras redes para que nos sigan y lo multipliquen y sigan replicando este mensaje. Muchas gracias.